El pecado tiene muchas maneras en cómo se manifiesta. Algunos le dicen clases de pecado, otros tipos de pecado, pero el pecado como el mal absoluto es como un virus que busca reproducirse y trata de manifestarse de muchas maneras. En ese sentido vamos a estar viendo las diferentes manifestaciones del pecado que la Biblia nos muestra. Vamos a ver entonces la primera, el pecado original. El pecado original es denominado también pecado heredado. Implica la corrupción o naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos poseen. Incluso los niños la poseen desde el momento que nacen, pero queda contrarrestado por la obra de Jesús en el Calvario. Entonces, cuando hablamos de pecado original, estamos hablando del pecado heredado. Estamos hablando de esa naturaleza maligna, de la carne, como muchas veces le llama Pablo, no la carne en el sentido físico, sino la carne en el sentido metafórico que representa el pecado que mora en el ser humano, esa fuerza, ese poder oculto que está dentro de todo ser humano que siempre lo hace rebelarse a la ley de Dios. Entonces, ese es un primer pecado que la Biblia nos habla, ¿no? El pecado original, o también se le conoce como la naturaleza pecaminosa o la naturaleza caída. Pero también la Biblia nos habla de otro tipo de pecado, el pecado personal, denominado también pecado actual, ya que es el que se comete consciente y voluntariamente en vida. Implica mayor culpabilidad al ahondar la depravación ya heredada. En los niños y en los que han perdido la razón queda contrarrestado, mas no eliminado. Explicamos. El pecado personal, como su nombre dice, es el que se comete de manera consciente y voluntaria. Nosotros, desde que nacemos, ya venimos con una naturaleza pecaminosa. Pensemos en los niños, ¿no? Imagínense una maternidad, imagínense una madre que recién ha dado a luz y le acaban de dar el bebé recién nacido, ella está feliz, contento, porque tiene a su hijo en sus brazos. Desde el punto de vista teológico, diríamos que el niño, a pesar de producir, ¿no?, alegría y ser visto como un angelito, teológicamente hablando, el niño es pecador, aunque no haya cometido ningún acto de pecado. ¿Por qué? Porque lleva dentro de él la naturaleza heredada de Adán, o sea, la naturaleza pecaminosa. Solo que, porque todavía está en estado de inocencia, esa naturaleza pecaminosa todavía no se ha manifestado. Incluso cuando se llegue a manifestar en niños, eh, no, no se le inculpa como pena de pecado personal, porque ellos todavía no disciernen entre el bien y el mal. Pero cuando ya van creciendo y ya son conscientes de lo bueno y de lo malo, ya se hacen responsables y ya no solamente tiene pecado original o naturaleza pecaminosa, sino ya tiene pecado personal en el sentido de que ya peca, peca consciente y deliberadamente. Claro, influenciados por esa naturaleza pecaminosa. Entonces se llama pecado personal. Pero hay otro tipo de pecado, pecado de ignorancia. La Biblia también nos habla de este tipo de pecado. Es aquel en el que se incurre por desconocimiento y sin mala intención. Generalmente se es inconsciente del mismo. Sin embargo, la Biblia no exculpa del pecado al infractor. Por el contrario, en ocasiones lo llama insensato. Aquí quiero hacer una precisión. Efectivamente, la Biblia sí, desde el Antiguo Testamento, reconoce que existen pecados de ignorancia o de error. Incluso en el Antiguo Testamento había 5 tipos de sacrificios. Y uno de esos sacrificios era por pecados de error o de ignorancia, ¿no? Pero el hecho de que uno lo haya cometido por ignorancia no lo hacía eh, libre de culpa. Por el hecho de que había que hacer un sacrificio, ya denotaba que también era culpable. Entonces, eso es importante hacer notar
a nuestros familiares, nuestros amigos y vecinos, ¿no? Que a veces, por el hecho de que no saben que es pecado, piensan de que Dios no los va a culpar. La Biblia dice en el Antiguo Testamento a su pueblo que el atalaya debe advertir al impío de su pecado, dice, porque a pesar de que el impío no se dé cuenta, igual morirá por su pecado, se da cuenta, o sea, de que muere, muere, no importa si lo hizo conscientemente o por ignorancia. Entonces, pero, de hecho, pues, este pecado es un pecado que muchas veces tiene otro peso, ¿no? Porque se le llama insensato. Ahora, el pecado de ignorancia muchas veces se, se traduce como amartía en griego. Amartía, que es errar el blanco, ¿no? Ahora, pero hay otro tipo de pecado que la Biblia también nos muestra, que es el pecado de malicia. La Biblia distingue el pecado de hierro, error o ignorancia del pecado de prevaricación. Es el cometido deliberada, repetida y conscientemente. También se le conoce como iniquidad, que connota una malicia pensada y ejecutada. Entonces, si usted se da cuenta, hay otro tipo de pecado que también la Biblia nos muestra, que es el de malicia. Es aquel pecado que ya no es cuestión de hierro, de ignorancia, de que no me di cuenta, sino es aquel pecado que uno lo hace ya con todos los elementos de juicio y lo hace pues, como dice la Biblia, lo hace, dice, ya pensando, ¿no? Anticipadamente. Entonces, estos son los más graves. Incluso no se le llama pecado, sino se le llama prevaricación. ¿Usted sabía que en la Biblia hace diferencia entre pecado y prevaricación? La prevaricación involucra, pues, una rebelión deliberada y grosera a la ley de Dios. Y el pecado como tal es más genérico, puede involucrar de pronto un momento de exaltación. Le ha pasado a veces que una persona X, en un momento de cólera, de ira, se exaltó y pecó, ¿no? O en un momento de angustia, de problema, le falló la fe. Son pecados, sí, no se puede decir que no son pecados, pero es un pecado, podríamos decir, de reacción, ¿no? Reaccionó, le ganó el impulso, le ganó la, el, ¿cómo hay una palabra? Le ganó la, el temperamento y no se exculpa de pecado, tiene que arrepentirse. Pero el pecado de malicia generalmente se le llama prevaricación porque es más grave. Se le llama también iniquidad. Iniquidad, aunque a veces en el lenguaje común se pone como sinónimo de pecado, iniquidad es un término eh, mucho más grave. Es un tipo de pecado malicioso. Por eso cuando pecó David, ¿no? Usted ha visto a David, pecó muchas veces, y cuando pecó, el anterior rey de David se llamaba Saúl. Saúl pecaba de manera deliberada, grosera y atrevida, y lo peor es que no reconocía su falta. David pecaba, también era un impulsivo, a veces hizo un censo que Dios se enojó, a veces cometió errores, pero David tenía, como les dije hace un rato, tenía algo que él vivía siempre dependiendo de Dios. El depender de Dios no nos exime de pecados, pero ya hemos visto que, que es lo que al menos Dios busca de todo ser humano, esa dependencia, ¿no? Pero en el caso de David, David era impulsivo, era una persona que a veces actuaba rápido. El ejemplo es Pedro. Pedro también era una persona impulsiva, se equivocaba muchas veces, negó a Jesús, pero el Señor lo perdonó. Lo que es grave es el pecado de iniquidad y prevaricación, ¿no? Que implica pues una maldad, ¿no? Una maldad profunda, ¿no? Una malicia que hay, ¿no? Y de eso también
vemos bastante en el mundo afuera. También la Biblia habla de otro tipo de pecado, pecado de omisión. Es el pecado de no hacer el bien cuando se puede. Jesús hizo énfasis en el deber de hacer el bien y no limitarse solamente a no hacer el mal. En el juicio de las naciones, en la segunda venida, el criterio para juzgar será también en base a lo bueno que no se hizo. Este tipo de pecado es muy poco conocido en el sentido de que no se habla mucho. Los creyentes se cuidan de no hacer el mal, se cuidan de no pecar contra Dios, pero muchas veces nos olvidamos de la cara opuesta, de no hacer el bien. Es que el cristianismo no solamente es no hacer el mal, sino es hacer el bien. Y hay muchos, de pronto tenemos que hacer ajustes. La Biblia dice de que en la segunda venida de Cristo, físicamente, cuando haga el juicio de las naciones, dice que pondrá a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos, dice. Y les dirá, dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tenía frío y me abrigaron, estaba en la cárcel, me vieron a visitar, estaba enfermo y fueron a ver. Y ellos le dirán en aquel día, Señor, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Y el Señor les responderá, les digo que por cuanto lo hicieron a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hicieron. ¿Se da cuenta? Entonces, y mirará a los de la izquierda y les dirán, dice, ¿no? Maldito, dice, ¿no? Apartados para el fuego eterno, porque tuve hambre, tuve sed, tuve frío, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Y lo mismo que le dijo, no me hicieron eso, ni eso me hicieron. Y ellos le dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo, con hambre, desnudo, en la cárcel o enfermo y no te atendimos? De cierto les digo que cuando no me lo hicieron a uno de esos pequeñitos, a mí no me lo hicieron. Entonces se da cuenta de lo terrible que había sido este pecado también. Entonces, eso es una reflexión, ¿no? Para nosotros, ¿no? De que no solamente tenemos que enfocarnos, cuidarnos de no hacer el mal, sino somos llamados a hacer el bien. Jesús dijo el mandamiento del amor. Un nuevo mandamiento les doy, dice, que se amen como yo los amo, dice. El mandamiento de la ley era ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Pero Jesús dice, está bien, pero yo le añado algo, ámense como yo les amo. O sea, Jesús sube la valla más alta. Y en eso también tenemos que tener cuidado, que esos pecados de omisión constantemente pueden estar golpeándonos. Ahora, estos son algunos tipos de pecados que vemos en la Biblia. Hay otros más, pero he querido concentrarme en estos. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, tal vez alguien se preguntará, ¿hay grados de pecado? Porque alguien dirá, a mí me han enseñado que pecado es pecado, todos los pecados son infracción de la ley y son pues una, una afrenta a Dios. Entonces, muchos pueden decir, pecado es pecado y todo pecado, chico o grande, es igual delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Son algunos pecados peores que otros? ¿Son todos los pecados iguales a los ojos de Dios? ¿O algunos pecados son peores que otros? Todos los pecados son equivalentes en el sentido de que cada uno de ellos hace a la persona culpable y digna de la ira de Dios. Algunos pecados son peores que otros en que tienen consecuencias más perjudiciales en nuestra vida y en la vida de otros. Y en términos de nuestra relación personal con Dios como Padre, provocan más su desagrado y causan una ruptura más seria de nuestra comunión con Él. Entonces, si bien es cierto, todo pecado al final es una afrenta contra Dios y todos en cierto sentido son equivalentes, pero cuando ya ahondamos en la Biblia vemos que sí, que en función a las consecuencias, ya sea en mi vida y en la vida de otros, un pecado puede ser más grave que otro.
Entonces sí hay en la Biblia diferencias en el sentido de la gravedad que produce en mi vida y en otros. Entonces, en mi vida tiene que ver en mi relación personal con Dios. Ojo, todo pecado a los ojos de Dios es pecado. No queremos tampoco negar esa verdad bíblica. Todo pecado a los ojos de Dios es pecado. Pero Dios entiende que hay pecados que dañan más, no solo a mi vida, sino a otros. Y por eso siempre Jesús dice que tenemos que tener cuidado, dice, ¿no? Pablo dijo, si el comer carne a mi hermano le es ocasión de caer, jamás comeré carne. Él decía, hay creyentes que un día y otro día le es igual. Hay creyentes que pueden comer, dice, carne y dan gracias a Dios y queda limpio. Pero hay otros creyentes que tienen la conciencia débil y que de pronto ciertas cosas que usted puede hacer, para él le van a hacer tropiezo. Entonces, aunque no es pecado, pero por amor a él, dice, yo lo dejaré de hacer. Dice. Entonces, hablando de la ley del amor. Ahora, dice las escrituras a veces hablan de grados de gravedad del pecado. Cuando Jesús compareció ante Poncio Pilato, le dijo, o sea, Jesús le dijo, el que me puso en tus manos es más culpable de un pecado más grande. Eso está en Juan 19:11. O sea, Jesús reconoce que hay un pecado más grande, dice. O sea, la, la indecisión, la indecisión de Pilato, sabiendo que Jesús era justo porque su mujer lo dijo, no te metas con ese hombre justo. Pilato entendía que Jesús no había cometido delito de muerte y más bien se dio cuenta que era por envidia que los principales sacerdotes, ancianos, escribas y fariseos lo habían entregado. Pero él, cuando le dijeron, si tú lo dejas libre, no eres amigo de César. Entonces él prefirió su comodidad a la justicia. Y eso fue un pecado grande. Muchos dicen la indecisión de Pilato fue la más terrible decisión que cometió. Ahora, aparentemente se está refiriendo a Judas Jesús cuando dice, el que me entregó es más pecador que tú, porque Jesús había vivido con Judas 3 años y aún así este le traicionó y le llevó a la muerte. Entonces se da cuenta que Jesús mismo da a entender de que sí hay pecados más graves que otros. Ahora, también en Mateo 11, 20, 24, Jesús dijo que a las ciudades judías que oyeron el mensaje del reino les iría peor en el día del juicio que a los gentiles que no lo hicieron. Un conocimiento mayor conlleva una responsabilidad mayor. Entonces, Jesús en más de una ocasión reprendió algunas aldeas y ciudades por su incredulidad. ¿Se acuerdan que Jesús se le decía el Nazareno? Porque él vivió prácticamente toda su niñez hasta su vida privada en Nazaret, pero él dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Capernaum fue su centro de operaciones. ¿Y por qué dejó Nazaret Jesús? La Biblia dice claramente, porque ahí no creían en él. Dice, no hizo muchos milagros por la incredulidad, porque le decían, si tú eres hijo de María, yo conozco a tus hermanos, a tus hermanas. Y Jesús fue ahí donde dijo, no hay profeta sin honra si no es en su propia tierra y en su propia casa. Por eso Jesús abandonó su ciudad natal en Nazaret y se fue a radicar a Capernaum. Y en Nazaret, dice, no hizo muchos milagros, y la Biblia dice claramente, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. Sin embargo, cuando fue a Capernaum, leemos en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Está implicando que hay mandamientos menores y mayores. Por lo mismo, está dando a entender que ese modo
De ese modo que algunos pecados son peores que otros según la evaluación que Dios hace de ellos. Ojo, nosotros no somos quien para determinar y juzgar qué pecado es más grande que lo. El único que tiene esa autoridad es Dios. Pero sí la Biblia nos va a entender. Y aquí quería precisar algo. Jesús una vez dijo a 3 ciudades donde él había hecho muchos milagros. Ay de ti, dice, ¿no? Bexaida y Corazín, dice. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti se han hecho, hace rato ya se hubiesen arrepentido con ayuno y silicio. Dice. Y le dijo, por tanto, el día del juicio, más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes, dice. Entonces, en otra ocasión que también Jesús reprochó la incredulidad de una aldea que le decía que cuando Jonás fue a Nínive se arrepintieron, ¿no? Y alguien más grande que Jonás está aquí y aquí ni siquiera se arrepienten. O sea, Jesús habla de que en el día del juicio terrible será su juicio, su condena, porque ve que hay, hay grados de castigo también. Y después Jesús dijo una vez, ay de ti, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades será derribada, dice. Y lo mismo dije, porque si en ti se hubieran hecho esos, perdón, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que en ti se han hecho, hasta ahora hubiese existido. Dice. O sea, miren, y Jesús no está suponiendo, porque Jesús no supone. Jesús tiene preconocimiento, él puede ver situaciones del futuro como del pasado. Entonces Jesús, en su preconocimiento, no estaba haciendo una suposición, sino una afirmación. Y él debe entender de que si Jesús hubiese ido, miren ese ejemplo tan grave, a Sodoma a predicar, Sodoma hubiese recibido el mensaje. Entonces Jesús lo que reprochaba era la incredulidad de estos pueblos que se habían acostumbrado a ver los milagros de Jesús, a tal punto que no rechazaban como los fariseos, pero eran indiferentes. Cuando Dios hace milagros, Él espera que haya una respuesta del hombre. Pero estos pueblos, Capernaum, Bethsaida, Corazín, vieron grandes milagros, sobre todo a Capernaum, porque ahí vivía el Señor y ahí hizo muchísimos milagros. Usted vea los 4 evangelios, va a haber muchísimos milagros, y sin embargo, Jesús les reprochó su indiferencia, su incredulidad. Y ahí vemos pues que habló de que sí iba a haber diferentes niveles y severidades de castigo en el día del juicio. Entonces ya hemos visto eso también. Ahora quiero ver, para terminar, 2 aspectos más. El famoso pecado imperdonable. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31 al 32. Este tema ha sido un tema de amplio debate a lo largo de los siglos sobre cuál es el pecado imperdonable. Hay muchas posiciones, pero por el tiempo vamos a no ahondar mucho. El pecado imperdonable, conocido también como blasfemia contra el Espíritu Santo, en esencia era atribuir la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo al mismo Satanás. Los fariseos no negaban la realidad del milagro, sino que rechazaban a la persona de Cristo por su negativa a creer en él como el Mesías. Era incredulidad pura que no solo negaba la evidencia, sino que la contradecía. Ustedes saben pues que los fariseos lo que tenían contra Jesús era envidia. Ellos vieron con sus ojos las resurrecciones, los diversos tipos de milagros que Jesús hizo. Ellos no negaban la realidad de los milagros. Por el contrario, ellos, movidos por su envidia, por su celo, ellos atribuían esos milagros, ¿no?, al mismo Satanás. Y por eso Jesús se indignó, dijo, todo pecado contra el Hijo y contra el Padre será perdonado, pero contra el Espíritu no. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el texto? De que estos fariseos representan a aquellas personas que han visto de una u otra manera la luz de Dios, la obra de Dios,
son conscientes de que Dios está allí, pero ellos de manera deliberada atribuyen, ¿no?, a cualquier cosa la obra de Dios que los está llamando, pero menos al Señor mismo. Entonces, en ese sentido, ellos prácticamente esa actitud no la van a cambiar, ¿no? Y por eso se le dice que es un pecado de blasfemia, porque están atribuyendo la obra de Dios a cualquier cosa. En este caso era Satanás, ¿no? Ahora en la actualidad se le puede atribuir a cualquier cosa menos a Dios. Ahora, hay que precisar que un creyente que ha puesto su confianza en Jesús, que sigue a Cristo, no puede cometer este pecado imperdonable, porque a veces ha habido casos en que muchos hermanos dicen, no, he cometido este pecado imperdonable. Entonces, muchas veces es el enemigo que le susurra a la mente cosas. El hecho de que sigas en el camino del Señor y que sigas dependiendo de Dios, aunque imperfecto, ya es prueba suficiente de que tú eres del Señor, ¿no? Este pecado son cometidos por aquellas personas que, como los judíos, rechazan deliberadamente a Cristo, lo juzgan. Hay gente en el mundo que odia el Evangelio, odia a Dios, odia, se burla, atribuye los milagros de Dios a cualquier cosa, ¿no? Entonces, estoy hablando de ateos, de agnósticos o de gente malvada, ¿no? Entonces, yo me he encontrado con gente cristiana que a veces piensa que han cometido ese pecado, pero el hecho de que tú ya eres consciente y te sientes mal es una buena señal de que si hubieses cometido nunca estarías en el Evangelio, nunca estarías en Cristo. Entonces, eso hay que verlo también. Ahora, hay otro pecado que la Biblia nos habla, es el último, el pecado de muerte. Leemos el texto. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Eso está en 1 Juan 5:16. El pecado de muerte es de particular interés. ¿Qué pecado es este? Este es otro tema controversial que a lo largo de siglos ha habido debates sobre cuál es ese famoso pecado de muerte. Entonces se han tratado de identificar casos en la Biblia de que por personas que por, que por practicar este pecado han muerto, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Se refiere a un creyente cuya vida, como la de algunos en Corinto, 1 Corintios del 11, 29 al 30, trajo vergüenza a Cristo y por lo tanto la disciplina de Dios desembocó en muerte prematura. El pecado del cristiano es tan grave que Dios toma la vida de la persona. El pecado de muerte no es uno en particular, sino cualquiera que el Señor decida que es suficientemente grave como para merecer un castigo drástico. No puedo dar más detalles por el tiempo, pero más o menos les explico. Cuando hemos tomado la Santa Cena, siempre se lee en 1 Corintios capítulo 11, esa parte que dice que aquel que toma la cena indignamente se hace culpable, ¿no?, de la muerte del cuerpo, ¿no?, del Señor y la sangre. Come juicio, dice, ¿no? Y examínense, dice. ¿Y cuál es el contexto, no? De que a veces los corintios, eh, a pesar de tener todos los dones del Espíritu, era la iglesia que más problemas tenía, más problemas de pecado, o sea, de peleas entre hermanos, iban a juicio incluso ante mundanos, había divisiones, incluso había un pecado de inmoralidad, donde dice un joven se había metido con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. En fin, Corintio era una iglesia que estaba pasando una situación muy terrible, dice. Y parte de esos pecados era tomar la cena pues con una ligereza. Y Pablo les exhorta, y ahí es donde muchos deducen lo que les estoy comentando. Pablo dice, porque muchos de ustedes están debilitados, otros están enfermos y otros duermen, dice. O sea, dando a entender de que no está hablando de una muerte, de un dormir de sueño, sino dormir en la Biblia implica pues
Para el cristiano, el sueño, ¿no? Es una metáfora de la muerte, ¿no? Entonces, vemos una ocasión también donde Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás, ¿no? Para que el cuerpo sea destruido, pero el alma sea salva. Entonces, Pablo habla muchas veces de la disciplina de Dios, ¿no? Y que en ocasiones extremas Dios puede obrar de esa manera. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira, ¿no? Entonces, tampoco nosotros tenemos la mente de Dios para saber qué pecado es. No es un pecado específico, sino Dios sabe a qué persona le permite hasta un punto, ¿no? Creo que cada persona ante los ojos de Dios tiene un punto límite donde Dios dice, yo tolero, pero llega un punto en que cuando Dios decide por qué y para qué, ese pecado ya rebasó límites, ¿no? Y a veces Dios se toma la reserva de, de privarle de su vida, ¿no? Entonces, eso es una interpretación que se da en base a lo que vemos en Primera de Corintios. Entonces, hasta ahí estamos viendo sobre los diferentes tipos de pecado o manifestaciones de pecado. Es bueno saberlo porque también nos ayuda a poder entender cómo nosotros tenemos que tener cuidado.